Pero cambiamos de tema, volvemos a cuestiones bien nacionales y a algo que ya habíamos debatido en su momento. Estamos hablando de trabajadores ambulantes, no digo vendedores porque también hay artistas y demás, personas que eligen, hay que ver, ¿no? O analizar si es una opción o no, pero que de alguna manera lo que hacen es, sí, subsistir trabajando, lo que siempre es válido y siempre es noble. Han intentado ser regulados desde varios puntos de vista. Por supuesto que desde las autoridades el contexto es la inclusión de estos trabajadores a todos los derechos que tiene cualquier otro trabajador, y de ahí la aplicación del monotributo. Pero no se pusieron de acuerdo, porque no necesariamente todos pueden acogerse al monotributo. Tampoco significa que eso les dé todos los derechos que le da a otros trabajadores. Por ejemplo, si además quieren acceder a FONASA, tienen que pagar aparte. La tarjeta mensual para transporte, 1.500 y pico de pesos por mes. Entonces, en algunos casos era más fácil. En otros es evidente que muchos de estos trabajadores, lo del monotributo es más un pesar que un beneficio. Ahora, ¿cómo se resuelve esta situación? Hace meses que están en este problema y hace semanas manifestándose en la Intendencia. Vamos con el móvil, con un tape, perdón. El Sindicato de Trabajadores Urbanos sostiene que unos pocos artistas y vendedores acordaron con las autoridades este sistema para regularizar el trabajo en los ómnibus, pero que con ello algunos fueron perjudicados. Que nos obligaba a convertirnos de trabajadores a empresa pagando un monotributo que entendemos que para nosotros es totalmente injusto. Los trabajadores aseguran que el monotributo les cuesta 1.500 pesos por mes, pero no les cubre el FONASA, por lo que es un monto que muchos no pueden pagar. Aseguran que la huelga seguirá hasta que la Intendencia responda. Muy bien, y en este momento está Yanko Silva, cantante y vocero de los trabajadores ambulantes, para conversar con nosotros. Y con Tanita Melgar. Buenas tardes a los dos. Sí, hola. Hola, Victoria, buenas tardes. Así es. Están aquí en la explanada de la Intendencia de Montevideo hace ya 13 días que retomaron la medida de acampe, y también hay algunos integrantes del sindicato realizando una huelga de hambre. ¿Por qué? Porque ellos en realidad en el mes de agosto, que ya estaban con esta medida de lucha, habían tenido una instancia de diálogo con la Intendencia en la cual se había comentado que iban a tener una cierta cantidad de negociaciones, porque uno de los reclamos que ellos realizan es que no están en contra del monotributo, sino que puedan realizar ese trámite para ser monotributistas las personas que realmente tengan medios económicos como para poder realizarlo, y las personas que no, o sea, que no sea obligatorio, sino que sea voluntario. Otro de los puntos también en cuanto a este tema de ser monotributista es que hay muchos trabajadores que tienen planes en el MIDES o en BPS, y bueno, al ingresar como monotributistas, este tipo de planes Exactamente. Entonces, bueno, vamos a conversar un poco con Yanko, como tú decías, el vocero del Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública, para que nos cuenten un poco los motivos por los cuales retomaron esta medida de lucha. Desde, bueno, agosto se había como que regularizado, pero ¿qué pasó y por qué decidieron volver? Bueno, buenas tardes. Nosotros, justamente en agosto ya llevábamos una medida, que era la huelga, la cual duró 3 días, y bueno, se abrió la mesa de negociaciones con la Intendencia. Cortamos, a pedido de la Intendencia, esa huelga, esperando que, bueno, que la misma se llevara adelante. Tuvimos una instancia sola reunidos en la Intendencia, y después ahí era todo el tema de averiguar qué era más viable, qué no era más viable. Y bueno, tuvimos una reunión en BPS que fue simplemente informativa de todos de todas las formas que existen como para poder llevar esto adelante. Nosotros le enviamos 2 emails a Movilidad y a Secretaría del Intendente, comunicando que, bueno, que llamábamos a esa reunión prácticamente, que estábamos ya con el tiempo, los plazos que se estaban pasando. Ninguno de ellos respondió. Entonces entendimos de que cuando en una negociación no se responde, se cierra el diálogo. Al cerrarse el diálogo, nosotros decidimos retomar la medida desde el punto que había quedado, de la huelga. Ya llevamos 13 días y bueno, recién el viernes, luego de que hicimos un corte de calle y de que hicimos una manifestación dentro del hall de la Intendencia, fue que en fuera de horario de la Intendencia, el director de Movilidad, Pablo Itamuso, nos recibió.
En esa mesa él solicitó que, bueno, que si abríamos nuevamente la mesa de diálogo, si estábamos de acuerdo en bajar la huelga. Nosotros entendimos que por medio de decisión de asamblea la huelga va a continuar hasta que no se resuelva toda la problemática que tiene este tema del monotributo obligatorio. Pensando, o sea, para que no suceda lo que pasó en agosto, que en realidad se iba a abrir una mesa de negociación y no se dio así. ¿Sería por eso que deciden no levantar la medida de huelga de acampe? Sí, además de eso, nosotros entendemos de que está muy hablado ya el tema de lo arbitrario, ¿no? No es que nosotros tengamos un capricho, no es un capricho el hecho de no querer pagar un monotributo. En realidad entendemos de que sí es injusto en las diferentes particularidades que tiene. Además, si fuéramos directamente al decreto, hay algunas cláusulas que no aprueban eso, sí en la regularización que hizo la Intendencia. Entonces ahí como que hay una contradicción. Más allá de que nosotros pasemos a empresas, también lo vemos como un hecho político de que en Uruguay están cerrando muchas empresas y al mismo tiempo se abrirían, en nuestro caso, de nuestro sindicato, alrededor de unas 400 y en el sindicato amarillo también otras tantas, quizás más o menos. El tema es que, bueno, lo vemos también como una forma de hacer política partidaria, hablando de que en Uruguay, bueno, así como otros medios denuncian que se cierran muchas empresas, al mismo tiempo estarían abriendo un montón, de las cuales nosotros somos el único sector que no tendría ningún beneficio. En una charla con Pablo Itamuso, en la última reunión, yo le pregunto, bueno, ¿cuál es el beneficio que tenemos si Movilidad está considerando que somos parte del servicio del transporte? Porque en realidad eso es lo que pasaríamos a hacer. Y no hay respuesta ahí. O inclusive hasta podría haber una respuesta negativa. Pero en realidad nosotros no encontramos una respuesta que nos sirva porque se entiende que como beneficio o como mejora tiene un retorno. Nosotros no tenemos un retorno. Estamos obligados a pagar un monotributo, el cual no tiene FONASA, no tiene cobertura de banco de seguro. Y bueno, además de los costos, ¿no? En primera instancia, el monotributo del MIDES no se pagan los 1.500 directos, eso es a término de 4 años. Se divide en porcentajes de 25, 50, 75 y a término de 100%. En el caso de los artistas, si quisieran hacerlo por la ley de artistas y oficios conexos, en realidad pasarían a pagar 3.500. En base a eso entendemos que no podemos porque no es solamente que sea una medida arbitraria. Nosotros entendemos que hay diferentes particularidades de todas las partes y entendemos que eso no es inclusivo. En realidad el discursito que tienen es de la inclusión para que los trabajadores estemos mejor y si vamos al meollo, se crea un tribunal de faltas en el cual sabemos que todo trabajador cuando de repente comete una infracción en el trabajo tiene quizás una alerta y después una suspensión. Y bueno, y así hasta que realmente ese trabajador siguiera haciendo falta. Nosotros vamos directamente a 15 días que se nos retiene la tarjeta. Y a la segunda falta son 30 y a la tercera ya es probable que la tarjeta no nos sirva. O sea, todo trabajador en algún momento puede tener alguna falla. No somos perfectos. Además, se crea ese tribunal de faltas con un montón de factores en contra. Supongamos que yo el día de mañana tengo un problema con alguien y puedo alegar de que esa persona no está cumpliendo con los requisitos que tiene la reglamentación, que son muy básicos, pero son ciertos y está bien. Entonces, es muy especulativo el tema del Tribunal de Faltas. Bueno, más allá de eso, nosotros queremos también a la población mostrar la parte humana de todo esto, porque cuando se habla de sindicatos, se habla de la medida de lucha y se entiende como que es directamente una medida en contra. En la primera manifestación que tuvimos en agosto, Daniel Martínez nos tildó de que éramos anarquistas. Acá no somos anarquistas, acá somos un grupo de trabajadores de diferentes ramas, porque inclusive el Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública, que es el de nuestro SITVIP, nuclea a otros exponentes del arte, a gente que toca en las veredas, en las peatonales, en las ferias, gente que hace semáforos, compañeras y compañeros que hacen mimo. Entonces no somos un sindicato solamente del ómnibus, como se dice. Entonces el tema de todo esto es que no se está contemplando que más allá de que tengamos compañeros y compañeras en huelga, muchos de nosotros hemos estado acá en el acampe muchísimos días, lo cual se nos ha recortado el periodo de trabajo, las horas de trabajo en sí. Y eso también lo sufren nuestras familias. No podemos decir que nuestras familias están en huelga, pero sí que están soportando en la trinchera todo lo que nosotros tenemos que volcar acá
que son muchas horas de estar de acampe y de colaborar con todo lo que tiene que ver una carpa y más que nada estar atentos a todas las medidas que puedan tomarse, que nosotros seguimos insistiendo. Mientras la mesa de negociaciones no se abra como una mesa de negociaciones y ya no se tenga algo resuelto por parte de las autoridades, nosotros vamos a estar acá. Victoria, te escucha. Una última pregunta, Yanko. El monotributo, cuando ustedes plantean que no tienen ningún beneficio como contrapartida, ¿qué hay de BPS, de futura jubilación? Y estamos en lo mismo, o sea, para nosotros poder acceder al BPS se nos pide que tengamos el monotributo. La tarjeta está condicionada a ese monotributo, lo cual no debería ser así, porque simplemente es una regularización de la población que trabaja en esto. El BPS pasaría por ahí, o sea, nosotros deberíamos pagar el BPS. Aparte, aún si pagaran el monotributo, no. Claro, sí, todo lo que estamos pagando acá es aparte. Nosotros el monotributo simplemente es un trámite que nos habilita para tener una empresa. Exacto, porque así funciona en realidad, ¿no? Para que se pueda trabajar en el espacio público. Claro, en realidad nosotros no nos consideramos empresas. Si en mi caso personal, lo cual no me gusta mucho hablar, pero en este caso lo voy a hacer. Si yo quisiera tener una empresa, me abro un monotributo, pongo un delivery y haría más dinero quizá. No se trata de no tener una empresa, no se trata de no tener un monotributo. No estamos en contra del monotributo, no estamos en contra de la reglamentación. Sí estamos en contra de que sea arbitrario e impuesto por las autoridades que consideran que es algo favorable para nosotros y nosotros no lo consideramos así. Bien, yo entiendo perfecto desde su perspectiva, Yanko. Ahora, cuando usted plantea que no debiera ser obligatorio, que debiera ser opcional, atento a las distintas realidades que son tangibles, ¿no? Además en el rubro, tan variado además, ¿no le parece que puede surgir desde la vereda de enfrente, bueno, pero si yo pago, que paguen todos? Claro, el discurso de lo que nosotros consideramos como sindicato amarillo, básicamente Carlos Torrens por los vendedores, y en este momento creo que está en la dirección Guillermo Noble por parte de los artistas, que es ACA. Ese discurso atenta directamente, porque ellos se refieren a todo el núcleo como compañeros y en realidad no contemplaron en ningún momento las particularidades de cada uno y simplemente dicen que bueno, que nosotros tenemos que pagar sí o sí para que estemos regularizados y podamos tener el beneficio de BPS. No lo entendemos así directamente. Nosotros entendemos que esa es un doble discurso para aquellos que no puedan pagar, se queden sin el trabajo. Yanko, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a Anita. ustedes. Muy bien, Victoria. Gracias a ustedes. Siguen en piso. Bien. Así lo plantea, este es el sentir entonces desde el rubro, ¿no? Ahora, es muy delicado, ¿no? Porque nadie quisiera tener que contradecir la realidad y lo difícil que es sobrevivir, dependiendo lo que puedas hacer. Pero también es verdad que derechos y obligaciones se supone que tienen que formar parte y estar en el espíritu de todos a la hora de regularizar, y bueno, marcar lineamientos de las relaciones laborales y empresariales. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Desde las autoridades, insisto, inclusión. Ahora, desde los supuestamente beneficiados, no sienten la inclusión, todo lo contrario, a veces sienten que se les está perjudicando. ¿Cómo se resuelve este dilema? ¿Qué piensas, Alfredo? Yo creo que en una sociedad democrática todos aportamos en base a nuestras posibilidades y nuestros ingresos. Parece que hay un montón de cuestiones que funcionan en base al pago de impuestos. Algunos pagan más, otros pagan menos, pero yo no creo que haya que excluir a nadie. Si este grupo de gente no dice que no tiene posibilidades de pagar 1.450 pesos, digo, ¿cuánto ganan? Si no puedes pagar 1.450 pesos, es decir, o ganás muy poquito, ¿y cómo vivís? Porque vamos a entendernos, para vivir en Uruguay, si la canasta familiar anda, la media canasta anda en 30 y pico mil pesos. Entre el concepto zafral del trabajo de ellos, sí, ¿no? Sí. Que un día podrán ganar mucho, otro día por ahí nada. O sea, claro, no hay un número estable, fijo. Lógico, está bien, pero durante el mes, pero vamos a entender, estamos hablando de un periodo de un mes, o semanal. Es decir, si no puedes pagar 1.450 pesos al mes, que son 200 y pocos pesos, ¿no? 300 pesos por semana, digo, no sé qué tan rentable es el trabajo, la actividad que tenés.
A mí me parece que... Que vaya a buscar trabajo, ¿no? Porque está tan fácil. Bienvenido a Uruguay. No, perdóname. El sueldo mínimo en Uruguay en este momento creo que anda en 13.000 pesos. Esta gente no puede pagar 1.000... ¿Le podés sacar a 13.000 pesos? No. Que ahora no estás pagando. Perdón, esta gente, evidentemente, si no está en condiciones de pagar eso, es porque gana muy poco. Entonces, ¿Y es lo que te están ¿cómo tratando vive? de No, decir? digo, ¿cómo vive entonces? Evidentemente no es la mejor actividad para poder... Supongo que tienen familia. Bueno, pero hay que llevar la discusión para ahí. No. Hoy están dignamente tratando de sobrevivir. ¿Dónde se centra la discusión? Yo creo que todos tienen que estar reglamentados. Yo creo en el trabajo formal. Todo lo informal, sea en vidrio o sea trabajador ambulante, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay que formalizar el trabajo. Y en general... Los ambulantes, yo me acuerdo de los años 89, cuando había un montón de vendedores ambulantes que se reglamentaron, que fue un enfrentamiento enorme, porque estaban usando el espacio público que otros que aportaban, y todo el mundo estuvo de acuerdo en que eso se reglamentara. Me parece que esto también hay que reglamentarlo. Yo, con respecto a las reglas y a las normas, no me opongo, y creo que nadie quiere pagar impuestos de lo que pasa, ni el grande ni el chico, pero todo el mundo quiere el beneficio. Hay derechos y hay obligaciones. Me parece que hay que tener en cuenta eso. No, bueno, a mí me parece que se cruzan muchas cosas en este asunto. Yo no quiero sacar la pata. Primero que este es un tema donde la demagogia siempre es muy posible que se nos cuele, ¿no? Dos cosas, la dijo Yanko, no la estoy diciendo yo. Él elige trabajar así pudiendo tener otro tipo de trabajo en el que gana más, ¿no? Fue explícito, dijo delivery. Por lo tanto, después el argumento no me da el dinero para pagar, por lo menos flaquea. Tengo entendido, a menos que alguien esté mintiendo, que la Intendencia propuso a aquellas personas que aún en estas características no puedan pagar ese monotributo, hay planes específicos para esas personas, pero lo que hay que mostrar primero es la voluntad. Yo estoy de acuerdo que una persona que trabaja, y más fundamentalmente porque trabaja en el espacio público, tiene que estar reglamentada, regularizada, y que eso debe ser visto como una fortaleza de sus derechos y no como una fragilización de los mismos. En todo caso, en ninguna hipótesis, no debe cortarse el diálogo. Bien, si efectivamente son derechos. El tema es que algunos no lo están visualizando como derechos porque en números les juega en contra. Entonces, ¿ahí cómo lo resolvemos? A ver. Creo que hay, en primer lugar, hay una especie de, ¿cómo decir?, confusión semántica, ¿no? Con las palabras, ¿no? Porque cuando se habla de relación de trabajo, se habla de relación de trabajo entre un empleador y un empleado. De dependencia, sí que no es el caso. Un patrono y un asalariado. En este caso eso no existe. O sea, es más un cuenta propista, digamos así, alguien que trabaja por la cuenta propia. La figura que más se asemeja es el trabajador por cuenta propia. Sí. O sea que no es empleado, no es el trabajador en el sentido clásico de la palabra que está sujeto o vinculado a un empleador por un contrato de trabajo que tiene como contrapartida un sueldo, cumplir horario, en fin, tareas, lo que fuere. En este caso es un cuenta proprista. Puede ser que suene raro la palabra empresario, pero en los hechos termina siendo eso. O sea, alguien que utiliza, digamos, su capacidad de trabajo en forma personal y autónoma, en este caso porque sabe cantar, tiene un instrumento, en fin, se fija su horario. Pero no se puede hablar de una relación laboral típica porque falta el empleador. ¿A quién le van a reclamar? Cuando se habla de ¿la huelga contra quién? Simplemente dejan de trabajar, dejan de percibir ingresos. ¿A quién perjudica? Porque cuando hay una huelga, el empresario, bueno, pierde venta, pierde facturación y entonces se siente forzado a llegar a una negociación. En este caso, ¿cuál es el elemento de presión? ¿Quién es aquel que, entre comillas, tiene que aflojar y ir al diálogo porque está siendo perjudicado? Es una situación un poco compleja. Yo entiendo el propósito de la Intendencia de regularizar esta tarea, me parece bien. Quizás la dificultad está en saber, bueno, cuál es el monto mínimo que le permite a alguien estar del lado de la formalización o no. Bueno, me imagino que eso sí se podrán poner de acuerdo. Ahora, el concepto básico me parece que no podría discutirse. O sea, para estar formalizado hay que cumplir determinados requisitos mínimos. Se podrá ser flexible con esos requisitos, pero me parece que negar la necesidad de que haya cumplir una mínima obligación, me parece que no es realista y no es justo. Bien, hacemos una pausa, pero volvemos con vos. Dale. Ya venimos.